Bien, buenos días a todos. Bienvenida, doctora Macaya, nuevamente. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 236, que está destinado a cubrir un cargo de juez o jueza penal en la ciudad de Cutralcó. Vamos a presentar nuevamente al jurado de este concurso, al doctor Nicolás Schiavo y al doctor Raúl Aufranc, a quienes nuevamente les agradecemos por su participación. Bueno, doctora Macaya, usted tiene los 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Va a tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando un poco la exposición y cuando culmine, los doctores le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. ¿Está bien? Bueno, de acuerdo. Bueno, la dejo con ello y suerte, doctora. Muchísimas gracias. Muy bien, cuando quieras Bueno, empezamos a escuchar listo. el tema elegido. Bueno, yo voy a hablar sobre la admisión y la exclusión de las evidencias en la audiencia de control de acusación y la tarea que debe realizar el juez profesional. Voy a mencionar en qué consiste, cuál es la importancia de esta audiencia, cuál es la importancia y el rol que debe cumplir el juez. Voy a citar algunos criterios que se utilizan para decidir la admisibilidad o exclusión de las pruebas. Voy a citar normativa de la justicia norteamericana y finalmente voy a dar mi conclusión. La importancia de la elección de este tema radica en la relevancia que tiene la audiencia preliminar y especialmente la tarea que debe desempeñar el juez durante esta audiencia, ya que la admisión y la exclusión de la evidencia es central en todo proceso de conocimiento. En la audiencia preliminar, lo que el juez debe hacer en este sentido es decidir respecto de la admisibilidad y la exclusión de las pruebas presentadas por las partes. Pero también debe decidir de cómo deberá ser el desarrollo durante su presentación en el debate. Por eso, la prueba tiene dos momentos bien definidos de su aplicación. En primer lugar, la prueba adquiere relevancia en el momento de presentación del caso, cuando las partes presentan ante el juez su teoría del caso y los medios de prueba con los cuales pretenden sostener sus pretensiones. Y el segundo momento es cuando esa prueba es presentada en el juicio oral. Yo entiendo que en la audiencia de control de acusación, el juez profesional debe mantener una postura abierta de manera tal que ingrese la mayor cantidad de prueba disponible posible para que sea relevante para poder decidir el hecho. Y bueno, se deben excluir toda aquella clase de pruebas que hayan sido obtenidas en contravención o violando los derechos constitucionales involucrados. La primera regla es que la prueba debe haber sido obtenida por medios lícitos, dentro de lo que se denomina el debido proceso, es decir, aquel garantizado por ley. Rige el principio de amplitud probatoria, es decir, que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio de prueba siempre que se den las condiciones de legalidad. Nosotros, lamentablemente, no tenemos normas de evidencia, pero aquellas establecidas en la justicia norteamericana contienen un conjunto de reglas generales que permiten decidir respecto de la relevancia y admisibilidad de la prueba, así como también respecto de aquellas que deberán ser excluidas. Y resulta de suma utilidad como herramienta para el juez al momento en que debe cumplir esta difícil tarea que se le exige en la audiencia de control de acusación. Ello determinado porque, bueno, el sistema norteamericano tiene una profunda experiencia en el tema, determinada por más de 200 años de historia. En la audiencia de control de acusación, el juez puede excluir un elemento de prueba que sea relevante cuando su valor probatorio es superado por el riesgo, el perjuicio que puede ocasionar a una de las partes, cuando su producción puede producir dilaciones innecesarias en el juicio,
Nosotros en el sistema nuestro, en el ordenamiento nuestro, tenemos una serie de criterios que se utilizan para determinar la admisibilidad y exclusión de una prueba. Los criterios para determinar la exclusión son, en primer lugar, la impertinencia, que se trata de aquella prueba que no ofrece elementos relevantes para la teoría del caso de la parte que pretende introducirla. Puede ser también que esa prueba, su producción genere dilaciones innecesarias o simplemente que no va a ofrecer información relevante. Por eso, la relevancia de la prueba siempre debe valorarse en relación con la teoría fáctica de la parte que la presenta, que la ofrece. Tenemos la sobreabundancia, que es cuando ya se han ofrecido otros elementos para introducir la misma información. A veces el litigante suele ofrecer más de una prueba para tratar de acreditar una misma proposición fáctica, pero lo hace a modo de reforzar la credibilidad. Entonces, por ahí, esa sí es una tarea del juez de la audiencia, decidir cuáles o cuántos de esos elementos redundantes serán admisibles en el juicio para evitar una dilación excesiva de la audiencia. Tenemos la notoriedad de hechos públicos. A veces las partes pretenden introducir información que es de público conocimiento por su notoriedad, entonces la discusión en el juicio deviene abstracta, innecesaria. Tenemos la ilegalidad o ilicitud de los medios de prueba, son todas aquellas pruebas que se han incorporado por medios ilícitos, en violación de garantías o derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, los papeles privados, la correspondencia, el beneficio de privilegio de la no autoincriminación y de todo aquel principio que de algún modo imponga un límite al Estado con relación al individuo. Lo que se trata con estos criterios es de que evitar que ingrese al juicio prueba innecesaria que pueda llegar a producir dilaciones. Es muy importante las decisiones que el juez adopte en la audiencia de control de acusación, porque las decisiones que adopten en este sentido, va a estar, el resultado del juicio y la validez del proceso va a estar condicionada a las decisiones que se adopten en esta audiencia preliminar. En la justicia norteamericana también recurren a un test de relevancia para determinar el valor probatorio que tiene una prueba para ser admitida en juicio. Este test recurre a dos variables. En primer lugar, recurre al concepto de tendencia, que lo que hace es valorar la prueba que se ofrece en consideración a determinar si su producción en el juicio va a ser efectiva para poder acreditar determinada proposición fáctica que lo que sería en ausencia de la misma. Y la segunda variable establece una conexión esencial entre el hecho que se pretende probar y el elemento de prueba de que se trate. En este caso, yo considero también que este test de relevancia puede ser de ayuda al juez profesional al momento de tomar decisiones, porque va a poder, el juez lo que tiene que hacer es analizar la prueba que le ofrece la parte para determinar si tiene el suficiente valor probatorio para que se justifique su admisión en el juicio. Para eso el juez tiene que hacer un razonamiento jurídico en relación con la teoría del caso que presenta la parte. Entonces, por eso es muy importante que las partes en la audiencia de control expongan cuál es su teoría del caso y cuáles son las pruebas en las que pretenden sustentar sus pretensiones. Hay corrientes que sostienen que la defensa no está obligada a exponer su teoría del caso en la audiencia de control de acusación, porque sostienen que se puede ver perjudicada su estrategia defensiva. Pero mal puede el juez de la audiencia decidir sobre la pertinencia
o admisibilidad de un medio de prueba si no conoce la teoría del caso. Además, lo que se pretende en nuestro ordenamiento y rige es el principio de buena fe procesal entre las partes. Entonces, no sería admisible que se oculte prueba o surjan sorpresas durante la producción de la misma en el debate. De lo que se trata es de que cada parte lleve al juicio la prueba que más beneficia a su caso. Yo voy a mencionar algunos criterios de algunas resoluciones, criterios que se han tenido en cuenta para excluir prueba, que es la decisión más difícil que debe tomar el juez en este sentido en la audiencia preliminar. Por ejemplo, se debe excluir toda aquella prueba que pueda generar confusión en el jurado, la que pueda generar error en cuanto al valor probatorio de la misma, dilaciones indebidas, las pruebas redundantes, las superfluas, aquellas pruebas que lo que pretenden acreditar ya ha sido sobradamente demostrado por otras pruebas. Se debe excluir aquella prueba que pueda causar un perjuicio injusto para las partes. Se deben excluir aquellas evidencias denominadas de carácter, que es cuando se ofrecen para alegar o tratar de demostrar que la persona ha participado del delito a partir de sus condiciones personales, de los antecedentes que pudiera registrar. También se debe evitar que ingresen declaraciones o pruebas cargadas de estereotipos. Por ejemplo, en los casos de delitos de abuso sexual, se debe excluir aquella prueba que esté encaminada a demostrar el comportamiento sexual de la víctima o su forma de vestir. En este caso, el juez puede pedir aclaraciones a las partes sobre sus exigencias a fin de evitar que se produzcan excesos que generen revictimizaciones. También se deben excluir aquellas evidencias que tengan como propósito demostrar que una persona ha participado de un determinado delito por la sola circunstancia de haber participado antes en una misma clase de delitos. La Fiscalía no puede ofrecer prueba, por ejemplo, para demostrar que el imputado es mala persona, que tiene antecedentes personales, malas referencias sociales, pero sí podría ofrecerla si es la defensa la que ofrece, la que introduce este argumento al ofrecer prueba para demostrar que es buena persona, que tiene buena reputación y que tiene trabajo, padre de familia y esas cuestiones. Del mismo modo, si la defensa pretendiera ingresar, por ejemplo, prueba para demostrar que una prueba en sentido negativo de la víctima, la Fiscalía podría en ese caso ofrecer prueba para refutar la teoría del caso de la defensa. En nuestra provincia hay un precedente muy interesante que ha tenido reconocimiento a nivel nacional. Es una decisión adoptada por la jueza de garantías, la doctora Carolina González, que trabaja en la tercera circunscripción judicial, en el caso Torres Antilef. En este caso, la Fiscalía postulaba la producción de una prueba vinculada con la exhibición de unas imágenes fotográficas. La juez decidió excluirlas porque entendió que podían generar algún tipo de impacto o emoción en el jurado. La Fiscalía recurrió y el Tribunal de Impugnación ratificó la decisión de la juez de garantías. Y en este caso es importante destacar que el recurso se abrió porque lo que se tuvo en cuenta fundamentalmente es que la Fiscalía después carece de recurso contra el veredicto de culpabilidad. Y lo que el tribunal hizo fue analizar la relevancia, la confiabilidad de la prueba y el perjuicio que podía llegar a ocasionar. A veces la parte puede alegar que no existe otro elemento de prueba para poder acreditar el extremo de su teoría fáctica del caso. Por eso hay que tratar de excluir aquellas pruebas que causen un perjuicio indebido y que puedan llevar al jurado a que adopte una decisión, no por un convencimiento racional, sino por una sensación que le pueda generar que le exhiban determinada imagen.
Por esto, precisamente, es muy importante la decisión que tome el juez en la audiencia de control de acusación, porque la decisión que tome sobre la exclusión de algún medio de prueba puede generar el agravio previsto en el artículo 238, inciso B del Código Procesal Penal, que es cuando se refiere a la impugnación contra el veredicto de culpabilidad por el rechazo arbitrario de una prueba. Las reservas que deje sentada la parte en esa audiencia dejará sentadas las bases para su posterior recurso. Por eso, en definitiva, lo que hay que hacer es un balance de utilidad entre el peso probatorio que tiene la prueba ofrecida por la parte y el riesgo de perjuicio que puede ocasionar. Porque como ha dicho la Corte Suprema de la Justicia Norteamericana en el caso Hudson, las reglas de exclusión deben ser nuestro último recurso y no el primer impulso. Permiso. Sí. Sara, Dos preguntas voy a hacer. Aprovechando, digamos, la cuestiones atinentes a la exposición y las correlaciones con el sistema norteamericano. Por allí, viendo un punto las definiciones de lo que sería la regla 401 de las Federal Evidence, que es el test de relevancia, ¿no? Sí. Y hablaba bueno, un poco que dice ese artículo, cuando una prueba tiene una tendencia a ser más probable la existencia del hecho sucedente, ¿no? Y en este punto habló como forma de exclusión de la evidencia de carácter. Mi pregunta sería, ¿y por qué está eso? Aparte se están en las reglas esas, ¿se me puede distinguir la diferencia entre prueba de carácter y prueba de hábito? Prueba de carácter. Y prueba de hábito. Claro, sí. Prueba de carácter, entiendo, que es aquella que está vinculada con las condiciones personales de la persona, con su, como podría hacerlo, por ejemplo, los antecedentes condenatorios que pudiera registrar. Y la prueba de hábito tiene que ver con los actos que la persona pudo haber cometido por el modo de vida, por a ver, por determinadas conductas que ha tomado en el ámbito público ante determinadas circunstancias que no llegan a configurar un delito, pero sí demuestran su forma de actuar. Y otra pregunta, aprovechando, digamos, que veo que estudió algunas de las reglas norteamericanas, si puede hablar sobre el estándar de cientificidad que tienen las reglas norteamericanas para evaluar la pertinencia probable o pertinencia lógica de la prueba pericial. Sí, hay un fallo que no recuerdo el nombre, sí, a partir del cual se han establecido una serie de criterios que deben darse por cumplidos al momento de admitir la prueba científica. Son creo que 4 criterios, no los tengo muy en claro, pero bueno, la cientificidad del acto, la acreditación de quien ha hecho la pericia, que esa pericia tenga la posibilidad, o sea, que se acrediten el método utilizado, porque de ese modo se va a poder posibilitar que esa pericia pueda ser revisada por otros expertos en la misma materia. Esto llama la atención, a mí en lo personal, esta exigencia, porque nosotros acá en la audiencia de control de acusación no tenemos ese tipo de exigencia en cuanto a la prueba científica. Cuando la parte ofrece prueba científica, se le pregunta en qué consiste, o sea, qué extremo de su teoría fáctica pretende acreditar con la pericia y quién la va a realizar. Es todo lo que se pregunta, no hacemos referencia a los métodos, a la acreditación del profesional. Eso se ve en el debate, se litiga, o sea, la parte acredita la profesionalidad de la parte que realiza la pericia y recién ahí se exponen los métodos. Si bien siempre hay una pericia escrita a la que tiene acceso la parte contraria para ejercer su derecho de contradicción, de contralor de la prueba, el juez de la audiencia no tiene acceso a eso. Recién la va a evaluar el juez de juicio.
Muy bien, siempre para terminar en las cercanías del tema que elegiste, hablaste sobre la audiencia del artículo 168, de etapa intermedia del proceso. Sí. ¿Recordás el Código Procesal cómo titula, cómo comienza, cómo le llama esa etapa intermedia a partir del 164? Control de mérito, ¿no? Ah, bien. Control de mérito, ¿qué entendés vos que un juez está convocado a efectuar un control de mérito de la acusación, ¿no? ¿Qué alcance, qué posibilidades tiene el juez en efectuar ese control? Y es un control relevante, profundo, que debe hacer respecto de la suficiencia que tiene la acusación fiscal, el caso que pretende llevar a juicio. Por eso es importante que la parte exponga la teoría del caso y los elementos de prueba con los cuales pretende sustentarlo, porque eso le permite evaluar al juez si realmente la fiscalía tiene un caso susceptible de ser decidido en un juicio oral. Es muy raro que sea rechazada, pero hay casos donde se ha dictado el sobreseimiento porque el juez observa que la calidad de la prueba no tiene la carga probatoria suficiente para decidir sobre el caso, o tal vez ni siquiera tenga relevancia para la teoría del caso que pretende presentar la fiscalía. Por eso creo que ese es el fin último de esta audiencia, ¿no? Decidir si el caso está en condiciones de ser decidido ante un tribunal oral. Hay un hábito, quizás se ha disminuido en el último tiempo, pero muchas veces cuando la fiscalía ofrece prueba, ¿no? Es un listado de testigos, de declarantes para el juicio oral, y cuando se le consulta a la defensa o le toca a la defensa despedirse al respecto, dice: ofrezco los mismos testigos que la fiscalía, ¿no? Puesto por supuesto en la función del juez. ¿Cómo tomas esa situación? ¿Qué herramientas podrías tener para evitar que el juicio no sea ágil o no sea muy fluido? Claro, porque en realidad la defensa lo que acá pretende es hacer el examen directo de los testigos de la fiscalía para no verse limitado en el contraexamen. Ese es uno de los motivos por los cuales ofrecen los mismos testigos. Entonces, si ambas partes van a realizar examen directo, es como dice usted, el juicio se va a alargar, cada testimonio puede alargarse innecesariamente. Si bien la parte que llevó el testigo puede plantear objeciones ante preguntas repetitivas, esto puede generar que se alargue. Yo entiendo que si es un testigo de la fiscalía, yo dije antes que se debe mantener un criterio amplio para que ingrese toda la prueba posible, más la de la defensa, pero yo le pediría explicaciones a la defensa de que me explique por qué considera que es necesario un examen directo y no sería suficiente con el contraexamen a partir de la declaración que haga el testigo. Si yo te digo, ¿existen los testigos comunes? Yo creo que no existen los testigos comunes. Por ahí puede ser la prueba científica, por ejemplo, la prueba del médico. Es eso, el médico no se inclina hacia una teoría u otra, o sea, no es que las partes se inclinen, la prueba se incline. A veces hay prueba que favorece más a una teoría que a otra, pero entiendo que podría ser un testigo común, por ejemplo, el médico forense. Ese se me ocurre como un posible testigo común. Pregunta, ¿cómo conjuga, teniendo el juicio por jurado, asumiendo que es un juicio que tiene que votar, su afirmación de que no hay testigos comunes en los términos relacionando con el principio de comunidad probatoria de la sentencia? Perdón, doctor, no me entendí. ¿Cómo conjuga la circunstancia de que no hay testigos comunes? Cada testigo tiene una relación consecuencial con la teoría del caso que quiere probar, con el principio de comunidad probatoria en la valoración de la sentencia. ¿Cómo haría para conjugar una cosa con la otra? Se lo digo más fácil, digamos. A ver, sí, porque ¿Cómo hace, como si el testigo A, B y C lo ofreció la fiscalía para su teoría del caso? Y cuando declara el testigo A favorece la teoría del caso de la defensa, si hubiera testigo común, usted no podría valorarlo para la posición de la defensa. Salvo que usted entendería que hay una comunidad probatoria, que es cuando
el tribunal admite la prueba, eso puede probar cualquier teoría. Entonces, mi pregunta sería, sí, ¿cómo entiendo. conjuga su afirmación de que no hay testigos comunes con la posibilidad después de usted valorarlo comúnmente para todas las teorías? Claro, y lo podría hacer teniendo en cuenta eso, que el testimonio, hay fragmentos del testimonio que favorecen a ciertas proposiciones fácticas de una parte y otros favorecen. Ahí debería ser un análisis integral Pero estaría siendo expuesto. Claro, ex post. Sí, sería un análisis integral de la prueba ya. Bueno, saliendo del tema elegido, quería una pregunta ya propia del juicio, de la dinámica del proceso, quería hacer. ¿Cómo interpretan las limitaciones y los alcances de la ampliación de la imputación por parte del Ministerio Público de la Audiencia? ¿Y cómo gestionaría de admitir esa posibilidad, cómo lo gestionaría en el curso de la audiencia? Yo creo que la acusación fiscal está limitada por el principio de congruencia, que debe sostener la acusación. Esta debe mantener una coherencia entre, digamos, la formulación del cargo, el caso que se presenta en el juicio y la sentencia que después adopte el juez. Esa limitación yo creo que no rige hacia abajo, digamos, cuando la modificación de esa acusación puede beneficiar al imputado. Por ejemplo, cuando la fiscalía viene con un hecho, no sé, un homicidio agravado, por cualquier agravante, supongamos. Y no se encuentran configurados los elementos constitutivos del tipo, y la defensa va con otra teoría, con una teoría negativa, digamos, directamente. Yo creo que ahí la acusación sí puede ser modificada hacia abajo, porque en ese caso beneficiaría al imputado. No sé si comprendí la pregunta, doctor. No. No dije nada, yo no capitán nada. Bien, Gabriela, la reforma ya lleva una década del sistema acusatorio, adversarial. Se ha resaltado quizás en este tiempo la importancia de los precedentes, ¿no? Sí. El concepto mismo de la necesidad Sí. de ello, sobre todo en un contexto de reforma importante como el que tuvimos en la provincia. A lo largo de estos años de elaboración jurisprudencial de nuestro Tribunal Superior de Justicia, ¿qué nos podés decir o relatar sintéticamente sobre cuestiones sobre las cuales el Tribunal Superior de Justicia ha fijado una doctrina, una jurisprudencia uniforme sobre cuestiones procesales, estrictamente procesales, sobre cuestiones más de fondo? ¿Qué observas allí como precedentes o fallos importantes en nuestro tribunal? Bueno, a partir desde que comenzamos a andar, surgieron varios precedentes relevantes que fueron marcando un camino. Yo hice referencia a la experiencia de la justicia norteamericana. Nosotros recién estamos empezando, por eso yo entiendo que es de suma utilidad recurrir a esos precedentes cuando nosotros no tenemos precedentes en esa materia. Pero el Tribunal Superior de Justicia ha dictado precedentes. El más relevante, creo yo, es el último en el caso Starly, donde uno de los vocales del tribunal, el doctor Eloy Larumbe, ha dictado de oficio la inconstitucionalidad del artículo 87, que establece el plazo máximo legal del proceso, en virtud del cual, transcurrido ese plazo, opera la prescripción de la acción penal. Es importante por las consecuencias de la norma y también por esto que yo digo, que fue una decisión que tomó de oficio el vocal del tribunal. Y lo hizo teniendo en cuenta un precedente que había sido dispuesto por la Corte Suprema, creo que fue el año pasado, el fallo Price de la provincia de Chubut, donde ya se había declarado la inconstitucionalidad de una norma similar.
Sabemos que la declaración de inconstitucionalidad es un acto institucional sumamente grave, que es de última ratio, pero yo creo que en este caso vino a poner orden y porque habían muchos planteos a nivel provincial en cuanto a si se operaba la prescripción, no operaba. Yo creo que esto vino a poner orden. Sabemos que los fallos de la Corte no son obligatorios, pero cuando un tribunal se aparta de ello debe dar sus fundamentaciones. Yo entiendo en este caso que el fallo ha sido muy interesante. Teníamos nosotros ya fallos anteriores, inclusive tuvimos el fallo Quilodrán, López, González, donde se había discutido en primer lugar el plazo de 60 días que tenía la Fiscalía, si era perentorio o no, si determinaba la extinción de la acción penal. Después hubieron casos donde, dentro del plazo de la investigación penal preparatoria, como López y González, la Fiscalía no presentó a tiempo la acusación, se declaró extinguida la acción penal, después se revocaron. Entonces creo que este para mí es el fallo más relevante que ha dictado la provincia de Neuquén. Después ha dictado fallos como, por ejemplo, la etapa procesal, hasta qué etapa procesal tiene competencia el juez de garantía, que se entiende que es hasta la audiencia de control de acusación cuando se decide remitir el caso a juicio. Hasta esa etapa, por ejemplo, se define, la defensa puede pedir la suspensión de juicio a prueba. Nosotros teníamos casos donde esas pretensiones se habían hecho transcurrida esa etapa y hay fallos como Lardone y Tapia, creo que son, donde el tribunal dejó establecida cuál es la competencia del juez de garantías. Ese también es un fallo que a mí me parece interesante. El fallo Salgado, ese también es muy interesante porque es el fallo que habla de hasta dónde es posible limitar la libertad de una persona. El artículo 119 del Código Procesal Penal establece que el límite máximo será de 1 año, pero en ese fallo han quedado sentados cuando podríamos extendernos más allá de ese plazo y que es en el caso de que, o sea, es el caso a caso. Y los parámetros para considerar es que el proceso haya avanzado de tal manera que ya se haya avanzado en las etapas de juicio. Tenemos el fallo Duarte, donde la Fiscalía solicita la competencia de un tribunal jurado popular y la defensa se opone porque dice que la Fiscalía no acreditó en qué elementos va a fundar su pretensión punitiva para poder saltar la valla de los 15 años. Y en ese caso también se impugnó y el fiscal determinó que es facultad de la Fiscalía siempre y cuando la pena prevista en abstracto tenga una pena que supere ese límite de los 15 años. Es muy interesante también el fallo Vargas Nataniel, es un caso de violencia de género, donde el imputado fue condenado, fue su primera condena, fue una pena creo que inferior a 2 años, por la cual en la habitualidad de los casos se le impone a la persona una pena de ejecución condicional. El artículo 27 establece que es facultad del juez que esa pena sea de cumplimiento efectivo si considera que debe fundar muy bien por qué se va a limitar la libertad de la persona. Y bueno, en ese caso el tribunal confirmó que el juez había dictado que la pena debía de ser de cumplimiento efectivo por los riesgos que habían para la integridad física de la víctima y porque consideraba oportuno que el imputado realizara un tratamiento que iba a ser más seguro que lo realizara estando privado de su libertad. Esos son los fallos. Barreiro también es un fallo interesante, que fue una discusión que tuvimos mucho al inicio del proceso, y era si la querella podía intervenir de manera autónoma. Decisión Sí, uniforme. exacto. Sí, sí, Barreiro y Comisaría Quinta. exacto.
que sí podrá hacerlo a partir de la audiencia de control de acusación. Si la Fiscalía desiste de continuar adelante con la acción, la querella podrá continuar en soledad, pero no podrá formular cargos, porque esa es potestad exclusiva, la disponibilidad de la acción es exclusiva del Ministerio Público Fiscal. Muy bien. Una pregunta aclaratoria nada más. Yo con eso termino. Usted citó el artículo 87. ¿No? ¿Usted interpreta el artículo 87 como una causal de prescripción? El código nuestro establece que si transcurridos los 3 años no se arriba a la solución definitiva del caso, corresponde dictar el sobreseimiento. Por eso mi pregunta es, sí, porque creo que escuché que lo dijo que lo interpreta como una causal de prescripción. No, corresponde dictar el sobreseimiento. Bueno, yo no tengo. Bien, una última pregunta, para ir un poquito también al derecho penal sustancial. Una reforma en los últimos años sobre los delitos culposos. Sí. Si podés hacer sintéticamente un esquema del delito de culpa temeraria, que es básicamente una reforma relativamente reciente del Código Penal, Sí. ¿qué criterios Sí, es relativamente reciente, es una reforma que yo entiendo que surgió más como respuesta al clamor, al reclamo social ante hechos de esa naturaleza, que habían graves accidentes de tránsito donde la culpa iba más allá de la simple culpa que prevé la figura culposa. Esto surgió inclusive a partir de las carreras de picadas donde habían resultado víctimas. Entonces se evaluó que no todos, se considera que no todos los casos donde existe culpa podemos hablar de una misma culpa. Esto puede estar determinado por las condiciones en que ocurre el hecho, por la cantidad de las víctimas, por las condiciones en que se encuentra el conductor al momento del hecho, y bueno, esas son las que recuerdo. Por mi parte. No. Muy bien, concluimos entonces. Bueno, muchísimas gracias gracias por escucharme. Permiso, me voy a tomar crédito.